Ya. Entonces voy a intentar contestar tu duda con justo lo que pensaba, con lo que pensaba empezar la clase. Eh, Bueno, quisiera también agregar este ajá, detallito de la duda. Es ajá, que justo ese estado 4 pues no es un estado del sistema, entonces por eso se nos complica mucho ajá. entenderlo. Va. A ver, entonces, eh, justo en la clase, ¿cuándo fue? La de esta, el 7 de marzo. Hablamos de un poco de lo de la evolución temporal. Este, ya está, no sé, hasta uno lo puede poner, lo pusimos como en forma incluso de receta, ¿no? Que para un sistema eh, que, no sé, lo tenemos, era un sistema conservativo. Y con esto me refiero a que H independiente de T, ¿no? Y tenía, o sea, y podemos escribir esto como él es hermitiano, siempre podemos encontrar una base de eigenvalores. O sea, que estoy poniendo cómo lo vamos a escribir. Y sí, la receta para evolución temporal que habíamos visto era uno, este, escribir la condición, o sea, uno necesariamente tiene que dar una condición inicial para que el problema esté bien planteado. Entonces, lo primero en bueno, en base de eigenvectores, o sea, hay que escribir esto como en la base de eigenvectores de H. A ver, déjeme como para no torcerme. Que en este caso significa eh, sería algo así, ¿no? Y los CNs estos eran eh, así. Esto era el paso uno de la receta de evolución temporal. Digamos que lo sacamos, o sea, esto sale de resolvimos la ecuación de diferencia. Si quieren ver los detalles, vean en esa clase o acuérdense. Pero bueno, y el paso 2 era, pues ya de plano escribir la solución porque ya casi la tenemos dada. O sea, es agarrar lo que tenían y meterle ahí unas exponenciales. Esta suma es sobre n, sobre todos los vectores de la base. Entonces lo que hacían era y a esta. Entonces, o sea, lo que tienen que hacer es del que tenían, le ponen esta exponencial donde, o sea, sí es importante que este en de aquí eh, es justo estos, ¿no? Entonces, si ya tienen los eigenvalores y eigenvectores de su hamiltoniano, eh, entonces pueden escribir, o sea, ya tienen toda la información que necesitan para primero escribir esto en términos de la base y luego aquí ponen los eigenvalores correspondientes y ya tienen la evolución temporal. Una vez que tienen esto, o sea, también la pregunta es cómo obtener, o sea, regresando a la pregunta es, y bueno, los estados, cómo obtener la
la prueba encontrar al sistema en un estado cuando no es un eigenestado del Hamiltoniano y así. O sea, simplemente lo que habría que hacer es, bueno, la probabilidad de encontrar el sistema en un estado lo obtenemos con esto del postulado 4, ¿no? Y es, y si yo quiero ver cuál es la probabilidad de encontrarlo en el estado 4, habíamos dicho que era, no sé, habría que hacer esto, ¿no? Esto es la probabilidad de encontrar al sistema, o sea, es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado 4. Creo que esta era la notación que usábamos. Y bueno, en realidad esto va a depender de t. No sé, esta notación está medio rara, pero como esto depende de t, entonces la probabilidad va a depender del tiempo. Pero finalmente es la fórmula que hemos estado usando. ¿Cómo encontrar? Y pues esto va a estar cambiando con el tiempo, ¿no? Pero no sé si esto contesta a tu pregunta. Sí, bueno, Más o menos. solo entonces ahí tengo duda pues, de la forma en la que se calcula la probabilidad, porque pues si busco, bueno, si leo los libros, Ajá. pues saca esa probabilidad, pero para eigenestados. Pero son eigenestados. Sí, tienen que ser eigenestados de algún operador, no necesariamente del Hamiltoniano. Tal vez ahí está la duda, porque por ejemplo, o sea, si tal vez en el Hamiltoniano de la pregunta de la tarea no es el 4, el estado 4 no es un eigenestado, estoy de acuerdo, No. pero puede que, o sea, sí sería eigenestado de algún otro operador, no sé, A igual a 1, 1, no, ¿qué? De hecho hay varias formas de verlo. Digamos, esta es una matriz diagonal. Si lo ves como matriz, está escrita de forma diagonal. No sé si ya tienes calle como para verlo así, pero digamos, significa que es 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, no, estoy poniendo como ejemplo nada más para decir que el 4 sí puede ser eigenestado de algún otro operador. Y entonces puedes aplicar o sea, en realidad cuando te preguntas cuál es la probabilidad de encontrar en este estado, lo que estás midiendo es el estado y a ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? O sea, si aplicaras el postulado a este operador, sí lo puedes aplicar y decir que la probabilidad es el estado 4, ¿no? O sea, el Hamiltoniano es especial porque te da la evolución temporal, pero tú puedes medir cualquier cosa, no solo digamos, el postulado de la medición te dice que los resultados de una medición son o sea, son los eigenvalores de un operador hermitiano. Y la probabilidad de obtener ese resultado está dado por esta cosa, ¿no? Pero sí, justo, entonces, también por eso me causa duda, porque como el estado 4 no es un eigenestado, pues no tiene asociado un eigenvalor. No es un eigenestado del Hamiltoniano, pero sí lo puedes ver como eigenestado de algún otro, o sea, de un operador, tal vez, digamos, aquí me saqué un operador de la manga, pero, o sea, tal vez hay uno, o sea, la pregunta es, ¿qué operador tendrías que usar para medir en qué estado está? Tal vez esa es la cosa, porque, y es un operador, o sea, son los operadores de proyección, tal vez eso pueda aclarar la duda. El operador es o sea, solo tiene un eigenvalor, que es 1, en el lugar de 4, o sea, en esta entrada, digamos, en esta base de 4 estados hay podríamos pensar en 4 proyectores. Los proyectores son los operadores, o sea, que cuando o sea, lo que trato de decir es que uno puede medir muchas cosas, ¿no? Posición, momento, bla, bla, bla. Y entre esas cosas que puede medir es en qué estado está el sistema en esta base. Y los operadores que te dicen en qué estado está son estos proyectores. Digamos, este operador solo te dice si está en el estado 4. También hay un operador que te dice si está en el estado 3. Y
Y juntos, o sea, este solito no es, habíamos platicado de los conjuntos de operadores, conjunto completo de operadores que conmutan. Este solito no es, pero si ya juntas todos los proyectores, eso ya es un conjunto completo de operadores que conmutan. Y, o sea, no sé, tal vez me estoy yendo por un camino muy sinuoso, pero lo que quiero decir, o sea, finalmente, si quieres medir que está en un estado 4, sigue siendo la misma expresión. O sea, esto te dice si el sistema está en el estado 4. Independientemente de que el estado 4 no sea mi estado. O sea, es que siempre va a ser eigenestado de algún operador. No, o sea, el postulado no dice que tiene que ser un eigenestado del hamiltoniano, ¿no? Tiene que ser un eigenestado del operador que estás midiendo. Entonces, sí, independientemente que no sea del hamiltoniano, siempre va a ser un eigenestado de algún operador y puede ser, o sea, de este particular siempre va a ser eigenestado. Entonces, ¿cómo se relaciona lo que estás viendo con el hamiltoniano? O sea, ¿cómo se... no sé, cómo mezclar ese hamiltoniano con el... Ajá. O sea, el hamiltoniano te dice cómo evoluciona en el tiempo. O sea, es la... Ajá, sí. Y el operador, o sea, no tienen que estar necesariamente conectados. O sea, el hamiltoniano es especial porque es el único que te dice la evolución temporal, pero una vez que ya tienes la evolución temporal, tú le puedes, o sea, hacer distintos tipos de medición a tu sistema. ¿Ayuda? ¿O todavía es una falta algo no queda sin conectarse? O sea, sí entendí que pues, el hamiltoniano pues, es solamente que te ayuda pues para tener la evolución temporal, pero no me queda muy claro cómo ver eso de que pues puedes ponerle otro operador que quieras. ¿Para medir? Ajá, para medir. Pues es, por ejemplo, tal vez, o sea, en un ejemplo más físico, puede ser que tu hamiltoniano es el de partícula libre. No sé, ¿no? Y tú pues, quieres medirle la posición. O sea, digamos, dentro de tu hamiltoniano aparece el operador de posición, pero el hamiltoniano no es el operador de posición, ¿no? Entonces puedes tener o sea, este es el hamiltoniano y luego tú puedes medirle a tu partícula esto, o puedes medirle esto, o podrías medir su momento angular. O distintas cosas, ¿no? O sea, una vez que ya... Pero, o sea, ya que tienes la evolución temporal, puedes ver cómo evoluciona en cada uno de estos observables. Que, o sea, entre las cosas que puedes medir, también puedes medir el hamiltoniano, también es un observable. Y te da, por ejemplo, no es un vector. Podría decirte, o sea, el hamiltoniano es como el observable de energía. Entonces tú mides el hamiltoniano, o sea, puedes... O sea, el hamiltoniano te da la evolución temporal y luego dentro de esa, ya que tienes esa evolución temporal, puedes medirle distintas cosas y pues están todas estas y muchas más. Entonces, al medir en un hamiltoniano tenemos pues obviamente las energías, ¿no? Algunos de los valores son las energías. Sí, si tu observable es el hamiltoniano, entonces el resultado de tu medición son energías, sí. Ok. Aunque podrían ser, si lo que mides son posiciones, pues sí, varía lo que puedas obtener según el observable. Entonces, si digamos que el estado 4 de la tarea es el de posiciones, podríamos pensar que estás midiendo la probabilidad de que esté en la posición del 4, por así decirlo. Sí. Y bueno, no sé, para aterrizar un poco el ejercicio, sí, son 3 y 4. O sea, lo que refleja ese ejercicio es un ejemplo, o sea, lo vamos a ver con más detalle, pero en el ejercicio extra es un sistema, o sea, sí lo pueden ver como que el hamiltoniano es un sistema de 4 niveles. Es para dar un poco de contexto, en el que en este nivel, o sea, digamos, piensen que es un átomo con 4 niveles y en este nivel le pusieron luz. Esto va a confundir un poco más que yo, pero bueno, el hecho de que le pongan luz entre estos dos estados va a hacer que, o sea,
si están modelando un sistema de este tipo, em, el hamiltoniano va a ser muy parecido al del ejercicio extra. Y bueno, al momento que le ponen, o sea, sin luz son estados estacionarios, pero una vez que le ponen luz, la luz va a hacer que si tú pones un átomo en este estado, entonces va a hacer que pase para acá, y si está en este estado, también pasa para aquí, porque la luz hace, o sea, al absorber un fotón lo excita al estado 4, pero también está este fenómeno de emisión estimulada, que si tú le mandas luz, entonces estimulas una emisión y un decaimiento. Entonces, digamos, eso es lo que modela. Y la cosa es que no sé para qué se los digo, solo es... Luego, no sé si lo lograremos ver con más detalle. Creo que sí. Llegamos a ver un punto esto del átomo de 2 niveles. Aunque si no en atómica, seguro se ve en física atómica. Entonces, no hay probabilidad, no hay problema de que dependa del tiempo. No, no, hay casos donde puede depender del tiempo. O sea, hay estados estacionarios y estados no estacionarios. O sea, justo cuando tienes una combinación lineal de estados estacionarios, eso ya no es estacionario y es parte de lo que quería que vieran en ese ejercicio. Sí, pues sí, de hecho, justo es lo que Sí, tengo que a pesar de que tengas una combinación lineal. Sí, sí, Ajá, es sí, combinación lineal, pero cuando sacas la probabilidad, pues sí debería, va a depender del tiempo. sí. Sí, pues está bien. Creo que justo quería empezar. ¿Tienen más dudas de esto? Porque, o bueno, quería usar esto como motivación para, o sea, llegar a lo de... O sea, el secreto para usar esta receta, digamos, y tenerla, o sea, vimos que obtener la evolución temporal es simplemente ponerle unas exponenciales ahí, ¿no? Pero el secreto es ya tener esta ecuación resuelta. Entonces, la pregunta como que quería enfocarme un poco más hoy es cómo obtener... En primer lugar, o sea, ¿de dónde lo sacamos, no? Y en particular, en la descripción de posición, o sea, para problemas donde queremos describir posición, ¿qué es lo que, o sea, para el problema uno de la tarea, que es lo del pozo infinito, ¿no? La descripción, no descripción. Ok. Entonces, ¿cómo hacer esto? Y, o sea, no sé ahora si ya puedo poner título, que es... del tiempo. Entonces, o sea, lo que queremos es resolver... esta ecuación, o sea, esta ecuación de eigenvalores para ya obtener, igual le voy a poner aquí phi, porque es lo que sea ahí arriba. O sea, ahorita como le escribí la phi, o sea, el get phi es incógnito y la e es incógnita, ¿no? Pero ya si tenemos esto escrito, pues ya podremos como saber todo sobre nuestro problema, ¿no? Y bueno, si lo proyectamos a la base de posición, no sé, también déjame recurrir esto, corregirlo. Vamos a pensar también que estamos hablando de un hamiltoniano de partícula en un potencial. Que esto ya lo platicamos, cómo escribir esto en la base de posición. O sea, si lo proyectamos, vamos a tener esta ecuación, R, H, phi. Bueno, el E es una escalar.
Sí, los ejevalores del operador de hamiltoniano son energías, entonces también por eso le puse así. R. Y bueno, esto vimos que era la ecuación, lo que le llaman la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? O sea, lo hicimos en alguna clase, no sé si recuerdan. Pero vimos cómo actúa el operador de momento al cuadrado y estuvimos viendo cómo actúa cada uno para poder escribir esto. Ahí está. Y bueno, finalmente, o sea, partimos de una ecuación de eigenvalores y llegamos a una ecuación de eigenvalores. O sea, esta es una ecuación diferencial, pero finalmente es un problema de eigenvalores, porque igual, o sea, la incógnita sigue siendo la misma, ¿no? Es una función y un eigenvalor. O sea, esto sigue siendo... Sí, problema de eigenvalores del estilo que resuelven en matemáticas avanzadas de la física, ¿no? Pero bueno, la cosa es que si resolvemos esta ecuación diferencial como problema de eigenvalores, entonces vamos a obtener los eigenvectores y los eigenvalores, al menos en la base de posición, pero bueno, ya luego podemos hacer cambios de base, cosas así. Si calculáramos la transforma de Fourier de eso, podríamos encontrarlo en la base de momento, pero bueno, con tal de tenerlo en alguna base, entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula de nuestra receta de evolución temporal, ¿no? O sea, resolviendo, o sea, no sé si esto, el punto es que podemos aterrizar nuestro problema a resolver una ecuación diferencial, ¿no? Y bueno, finalmente esta ecuación tiene, no, o sea, es lo que les digo que le llaman, a ver, lo voy a escribir más grande, como que le di muy poco espacio y es una ecuación importante. La voy a poner acá. Pero es Pero a ver, el punto que quiero dar a entender es que si ustedes resuelven ya que resuelvan esta ecuación, a pesar de que aquí no hay dependencia temporal, podrán encontrar la dependencia temporal fácilmente eh, con la receta de arriba. O sea, como que este es el primer paso. Y también, o sea, también es importante, o sea, puede ser que su motivación no es encontrar la dependencia temporal, puede ser que sea encontrar los estados estacionarios, ¿no? Y justo lo que están encontrando aquí son los estados estacionarios. Y bueno, no sé, hay otras maneras de llegar a esto. Vamos a ponerlo o sea, yo ahorita lo motivé diciendo queremos resolver problemas de evolución temporal, ¿no? Ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, pero podría ser que no es la idea, ¿no? O sea, otra manera de llegar a ella. Eh, Uno es, o sea, si hubiéramos partido de la ecuación de Schrödinger en general, no, espera. ¿Qué le ponemos? Vamos a poner un poquito de descripción. Bueno, partimos de la ecuación de Schrödinger. Luego proyectamos o sea, la escribimos en la base de posición y nos queda pues ahora sí la ecuación de Schrödinger como la escribió Schrödinger. La original.
Ah. Así. Y el paso 3 es como H no depende del tiempo, o sea, este hamiltoniano. Entonces podemos usar, o sea, ya como ecuación diferencial. Ah, me faltó aquí un Laplaciano, ¿verdad? En el de arriba sí lo puse. Sí. Como ecuación diferencial, podemos decir, un método para resolver esto es separación de variables, ¿no? Entonces se propone una solución de la forma esta. Entonces lo que habría que hacer es enchufar esto aquí. Las derivadas espaciales solo afectan a esto y las derivadas temporales solo afectan a esto. Y quedaría... Ahí no sé si hacer el cálculo. O sea, digamos, enchufamos esto aquí. Vamos a aceptar un poquito las cuentas, pero... O sea, ¿se acuerdan cómo va? Que lo enchufan y ponen de un lado de la igualdad todo lo que depende del tiempo y del otro lado de la igualdad todo lo que depende de la posición. A ver, voy a poner haciendo cuentas. Ok. O sea, ven que aquí todo lo de este lado depende de t. Y aquí solo depende de r. Y bueno, eso significa, como son variables independientes, significa que esto debe ser constante. Y para que quede bonito todo le podemos poner un nombre truculento como h barra omega o algo así, ¿no? Y, o sea, el punto de todo esto es que ya pueden, o sea, la ecuación diferencial de esto les queda muy sencilla. Va a ser ¿qué quedaría? dt tan dt igual a h barra omega. Bueno, de hecho estas h barras se cancelan. Y queda algo así. ¿Sí lo hice bien? A ver, les dejo checar el signo. Según yo está bien. Y bueno, esta ecuación es muy fácil de resolver. Y entonces ya nos queda una ecuación para la phi, que es la misma que estaba allá arriba. Sí, y a ver, justo esta constante, aquí, digamos, la omega todavía no está definida, pero esta omega se va a convertir en el problema de, es el eigenvalor que vamos a querer encontrar, ¿no? O sea, la otra ecuación queda...
que es la misma de allá arriba, ¿no? O sea, esto es, no sé, estoy usando dos nombres distintos para lo mismo, pero esto es E. Fue para que esto quede más. Entonces, o sea, a lo que voy es que estas son dos maneras de llegar a esta misma ecuación. O sea, es una ecuación que... finalmente lo que nos da son los estados, o sea, como ven, o sea, estas phi son los estados estacionarios del hamiltoniano. Es decir, si el sistema, si ponemos el sistema en uno de esos estados, ahí se va a quedar. Platicamos más de esto en aquella clase, pero si tienen dudas, pues me preguntan. ¿Qué más les iba a decir de esto? ¿Tienen dudas hasta aquí? No sé si me estoy yendo un poco rápido, como que tengo ganas de cubrir mucho material hoy, pero... ¿Dudas? Hasta el momento bien, ok. Ok, va quedando claro, muy bien. No sé, pues le voy a poner el mismo nombre para que quede claro que era como otra manera de llegar a lo mismo, ¿no? Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, pues no importa lo que querramos hacer, nos importa, o sea, va a ser importante resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, pues en el ejercicio 1 de la tarea había un ejemplo de un pozo cuadrado, o sea, vamos a hablar ahora sí de un concreto. Que lo voy a hacer en general como constantes por pedazos. Potenciales constantes por pedazos. Sí. Entonces, no sé, vamos a usar estos potenciales porque... O sea, en particular, con esto me refiero a potenciales que son como hoy. Por ejemplo, un pozo cuadrado. O por ejemplo, una escalerita. O cosas así, o también un escalón. Este tipo de potencial estoy pensando, ¿no? Que no, que bueno, formado solo por segmentos de líneas horizontales y eso es todo, con eso lo describes. Bueno, el chiste de estos potenciales, o sea, como que uno, para empezar, se puede preguntar si en cuántica se utilizan mucho estos potenciales, aunque y en mecánica clásica casi no se discute, o sea, la pregunta es si tiene sentido físico estos potenciales, ¿no? O sea, que todos estos que dibujé son discontinuos y qué significa que estas discontinuidades, o sea, en la realidad esto no existe, siempre hay como cierta suavidad en los potenciales que hace que sean continuos y... Pero bueno, vamos a empezar con estos potenciales porque uno, son fáciles, entonces como ejercicio matemático nos sirve empezar por aquí. Y dos, porque... O sea, para observar efectos cuánticos necesitamos que... O sea, ven como en óptica que los efectos de... ¿Cómo se llaman? Sí, de difracción de la luz solo se observa cuando... ¿Se acuerdan? La condición era que los obstáculos o el tamaño de los obstáculos debe ser comparable, o sea, más bien,
La longitud característica de los obstáculos debe ser comparable con la longitud de onda de la luz, ¿no? Si tienen, o sea, una doble rendija donde el tamaño de la rendija es muchas veces más grande que la longitud de onda, entonces no importa que sea una doble rendija, es como cualquier sombra, ¿no? Pero si ya esto se empieza a hacer del tamaño de la longitud de onda, o esto empieza a ser del tamaño de la longitud de onda, entonces ya se vuelve... La difracción empieza a importar. Y bueno, en cuántica lo que digo es que también para ver efectos cuánticos es importante que la forma, o sea, los cambios en el potencial deben ser del orden de la longitud de onda de la función de onda de la partícula, la longitud de onda de Broglie de la partícula. Entonces por eso vamos, o sea, en realidad lo que estamos haciendo, tengo aquí un dibujo que en el libro lo pone mucho más claro y mejor no dibujo. No sé, que un potencial cuadrado en realidad es como un modelo de un potencial así, pero para simplificarnos la vida lo vamos a ver como potenciales cuadrados, ¿no? Y también, o sea, un caso también algo a considerar es que para el potencial real, o sea, que sea de esta forma, ustedes se acuerdan que la fuerza en un potencial es la derivada del potencial, ¿no? Entonces, entre mayor, o sea, en la simplificación aquí tienen como fuerzas infinitas, ¿no? Una fuerza infinita que mantiene a las partículas dentro de la caja, porque o sea, es la pendiente en estos puntos, es la fuerza, ¿no? Y bueno, si es suave, entonces no sería infinito, pero sí, para esto la fuerza estrictamente sería una fuerza infinita en una distancia tendiendo a cero, ¿no? Pero bueno, mientras la longitud de onda de nuestro problema, de nuestra partícula sea mayor que el potencial, no va a haber mucha diferencia entre resolver esto y esto, y va a ser mucho más fácil. Entonces, a ver, lo voy a poner por escrito. Vale, podemos hacer un límite clásico para que vean que no importa, pero ahí está. No sé, esto es un poco un rollo para justificar esta aproximación de por qué hablamos de pozos cuadrados, rectos y bueno, no está de más que piensen, que se tomen unos segundos para pensar la solución clásica a este problema. O sea, si estamos hablando, no sé, piensen que es un potencial gravitacional lo que está aquí, ¿qué pasaría? O sea, aquí esto es energía, ¿no? Es V de X o energía, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo pongo una partícula acá? Bueno, primero, ¿qué pasa? Sí, si la pongo acá con esta energía, ¿no? Y también, ¿qué pasa? O sea, ¿la pongo acá con esta energía o qué pasa si la pongo acá con esta energía? ¿Cómo se va a comportar? Clásicamente, antes de pasar al cuántico. Entonces, no sé, supongo que... Sí, mi pregunta es que antes de... O sea, lo que quiero es que abordemos este tipo de problemas
cuánticamente ahorita, como de potenciales cuadrados, y lo que pregunto es cómo, antes de abordarlo cuánticamente, quiero que lo pensemos clásicamente, y la pregunta es cómo se va a comportar una partícula si la ponemos en un potencial de este tipo. O sea, ¿cómo se va a comportar si lo pensamos en términos de mecánica clásica? La ponen en un potencial de este tipo y con esta energía. O sea, la colocan en el potencial en esta posición con esta energía, o la colocan en el potencial en esta posición pero con esta energía. Si es clásico, ¿cómo se comporta? Esa es la pregunta. Digamos, lo raro aquí, creo que no, en mecánica no se suele tratar este tipo de potenciales cuadrados, pero igual lo pueden pensar, sí, o sea, oscilan entre las paredes, justo. Bueno, depende a cuál te refieres. O sea, si está aquí, entonces, cuando la partícula llega a esta pared, o sea, no es una pared infinitamente dura, ¿no? O sea, cuando llega a esta pared siente una fuerza que va a hacer que rebote, y cuando llega a esta pared siente una fuerza que hace que rebote, ¿no? Y bueno, como tiene esta energía, significa que tiene cierta energía cinética, ¿no? Entonces va a estar rebotando, o sea, como tiene energía cinética se está moviendo, entonces va a estar rebotando de un lado a otro. Cuando la energía es suficiente, o sea, vean que la fuerza es esta, ¿no? O sea, a lo largo de tratar de atravesar la frontera, esto es toda la fuerza que la caja hace sobre la partícula. Entonces, en este caso, como va más rápido la partícula, tiene suficiente velocidad, o no sé, suficiente energía para escapar de esta barrera, ¿no? Y entonces no va a estar rebotando. O sea, en este caso, si empieza moviéndose para acá, entonces se va a ir hasta el infinito, y si se mueve para allá, pues se va hasta el menos infinito, ¿no? Y bueno, también me faltó el caso intermedio de que si tiene esta suficiente energía, o sea, puede rebotar y luego irse, o simplemente irse directo, ¿no? Dependiendo hacia dónde se mueve. Dependerá de las condiciones iniciales. Pero sí, esencialmente es lo que va a hacer. Si está dentro de la caja, rebota. O sea, si no tiene suficiente energía, solo rebota, y si tiene suficiente energía, se escapa. ¿Esto está claro? Va. Va. Y bueno, también el hecho de que sean, ¿por qué son fáciles de resolver? O sea, para empezar estamos hablando de, o sea, este problema del que hablamos es en una dimensión, ¿no? En realidad se puede pensar también en 3 dimensiones, pero hay que empezar en una. Entonces, déjenme salvar la clase porque... Listo. Vamos a ver, entonces vamos a resolver un par y ahorita hacemos el descanso. Bueno, hagamos el descanso de una vez. A las... ¿Qué dijimos? 5 minutos nada más, ¿no? Para poder avanzar. A las 4:57. A las 4:57 continuamos. Entonces ya, descanso. Para que les dé tiempo de... que era ir preparando su chile en nogada, picando las verduras y todo. También que habíamos, bueno, y recolectar las flores del té de bugambilia. De hecho, sí, yo voy a ponerme agua. Ahorita vengo.
Bueno, si tienen dudas también podemos verlas o al ratito. Raro que no le pausa aquí la grabación. Bueno, pero lo pueden adelantar, ¿verdad? Hola los de la grabación. No sé. Aquí no hay entretenimiento. Ya se acabó. Ya se me acabó el té verde, así que me voy a hacer un té negro. A ver si no me pongo loco, a estas horas. No, la verdad es que no se siente nada nunca, pero este. Pero bueno, vas. Creo que mi reloj dice que ya se acabó la pausa. Voy sacando el pastel del horno que ya. A ver, ¿qué? Ah, sí, ya me acordé. A ver. Entonces, vamos a trabajar con este tipo de potenciales un ratito. Que no sé bien cómo acomodar todo esto. Bueno, aquí. Entonces, soluciones. Entonces, a ver, como estamos hablando, vamos a escribir, antes de poner las soluciones, vamos a escribir de nuevo la ecuación. Y además la vamos a escribir para una dimensión. Entonces, de hecho le voy a poner B. No sé a qué le pongo. B. Sí, B. Ok, aquí este es el grosor equivocado.
Y bueno, de hecho podemos escribir esta E. A ver, vamos a hacer la magia del pizarrón mágico. Esta E la voy a pasar de este lado, y entonces aquí lo puedo poner igual a 0. Y de hecho, a ver, también vamos a dejar la derivada solita porque es más complicada de entender. Ah, pero ¿qué constante debía poner aquí? Lo contrario sería... Bueno, había un menos acá, entonces como voy a poner el menos, ya estoy haciendo demasiadas maromas, ¿verdad? Pero... ahí está. O sea, les cambié el orden por el menos que estaba acá, para que todo quede bonito. Finalmente esta es la ecuación. Vamos a ver distintos casos. O sea, no he dicho exactamente que... No sé. Tal vez le voy a poner... Estamos viendo en particular en una región... Pues sí, a ver. No sé qué estoy haciendo. En una región de potencial constante, eso es lo que quiero discutir. O sea, estamos trabajando como en una clase de problemas donde al menos, o sea, el potencial es constante por pedazos, ¿no? Entonces, finalmente lo que hay que, o sea, la manera de resolver la ecuación diferencial sería resolverla en cada pedazo y luego hacer que todo embone. Entonces, nada, primero veamos cómo se resuelve en un pedazo, ¿no? O sea, nos estacionamos en un pedazo de potencial constante y vemos cómo se comporta, y va a depender entonces del signo, de si la energía es más que el potencial o menor. Entonces, para escribir más fácil, en este caso, definimos... Sacar el agua, la bolsita de té. Listo. Definimos una constante. Es que finalmente, a ver, esta ecuación así escrita ya no se ve tan rara, ¿no? O sea, todo, fíjense, o sea que antes de sumergirnos en resolver cada caso, nada más fíjense que todo esto es una constante. Entonces, esencialmente es la ecuación del oscilador armónico, ¿no? O sea, es la segunda derivada de algo más, o sea, digamos, es la ecuación de segundo orden más fácil que pueden escribir. Bueno, salvo que no pusieran este término, ¿no? Pero entre ecuaciones de segundo orden es de las más fáciles, entonces, y las soluciones a estas ya las conocen. Entonces, por eso, o sea, para toda esta constante vamos a definir una... Le definimos una K. O sea, definimos una constante que va a ser 2m entre h barra cuadrado. Aquí me falló un cuadrado, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, digamos, vamos a definir esta constante, porque acuérdense que el oscilador armónico tenía como la frecuencia de oscilación, o bueno, lo que importaba era la raíz de esta cosa, ¿no? Entonces por eso esta acá la definimos así. Y a ver, como E es mayor a B, esto es positivo, ¿no? O sea, esta acá va a ser un número real.
Y las soluciones eran, o sea, ahí sí está tal cual el oscilador armónico. Y bueno, donde A y A' por determinar. O sea, son las constantes de integración y van a fijar, una vez que fijemos las condiciones, bueno, más bien, ¿qué va a determinar? Es lo que fijen a ella prima van a ser las condiciones de frontera, en este caso. Una vez que digamos cuáles son las condiciones de frontera, pues ya van a quedar determinados a ella prima. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué fija las condiciones de frontera, no? Pero bueno, ahorita vemos eso. O sea, lo que sabemos es que en una región donde la energía es mayor que el potencial, las soluciones son oscilatorias. ¿Cómo lo vamos a poner? Quiero poner un dibujito, a ver. Chiquito. Entonces el potencial es naranja. La energía va a ser roja. O sea, ahorita estamos solo en un caso como este, ¿no? O sea, en esta región donde la energía es mayor que el potencial, ¿no? Y ahí la solución es oscilatoria. Bueno, paso 1. Caso 2. E menor que B. Y bueno, igual vamos a definir todo el mismo, o sea, algo muy parecido. Pues, no sé, no me gusta esta letra, pero vamos a tratar de seguir la convención del libro. Ay, porque lo puse en amarillo. Ok, definimos. Misma cosa. Como que capa me gustaría más, pero da lo mismo, ¿no? Aquí es B menos C. Y de nuevo, esto está en los reales, ¿no? Porque B es mayor que E, entonces es real. La solución es así. Y bueno, igual, estas son las constantes de integración. Vamos a copiar este dibujo. Ahí en los exponentes no le faltaron las Is. Las Fis. Is. Ah, no, aquí no. Porque en este caso, esta cosa va a ser negativa. O sea, y la ecuación en realidad es como si tuvieras un... O sea, es más bien esta. O sea, cuando tienes en la ecuación de aquí abajo, aquí sí las soluciones son oscilatorias, pero en esta ecuación son exponenciales decrecientes. Ok. Sí. Lo puedes ver como que, digamos, aquí va omega, ¿no?
no, omega cuadrada para el oscilador armónico. Entonces puedes ver esta como que tiene una omega compleja. O sea, si pones omega, no sé, IS, entonces esta ecuación, nada más para, ya me clavé con esto, entonces te va a ser menos S cuadrada, phi igual a 0. O sea, lo que voy es que es como si tuvieras un oscilador cuya frecuencia es compleja, ¿no? Entonces es E a la I omega, pero en vez de omega pones S. Entonces ya te queda real, ¿no? O sea, ya no te queda la I ahí. Bueno, nada más. Sí. Sí. Mnemotecnia, o no sé. Argumento, tal vez. Pero bueno, entonces aquí pueden ser exponenciales, o sea, va a depender del caso, no sé, aquí es una exponencial decreciente o combinaciones de exponenciales decrecientes o crecientes, ¿no? No sé, vamos a ver, en realidad, o sea, lo que sí sabemos es que las funciones la solución a esta ecuación debe ser acotada, ¿no? Porque sabemos que la integral de esto en todo el espacio debe ser 1, entonces tiene que ser acotada. Entonces por eso por eso no estoy dibujando como exponenciales crecientes, porque eso ya no es acotado en este caso. Ahorita detallo ese punto, pero casi siempre va a ser así. Entonces esta es de nuevo, estas son phi de x. Y en realidad esto, o sea, para hacerlo intuitivamente, si quieren resolver la ecuación de Schrödinger en su cabeza, solo necesitan estas dos cosas. Que cuando la energía está por arriba del potencial oscila, y cuando la energía está por abajo del valor del potencial, decae. Y ya con eso pueden resolver todo en su cabeza. Ahora sí, digamos, aquí solo vimos qué pasa en estas regiones, pero estaría bien ahora verlo, o sea, es más, voy a quitar el segundo para no confundirnos, porque aquí solo nos fijamos en una sola región, o sea, no hemos dicho qué pasa en varias regiones, o sea, bueno, nos falta un caso más, y ya luego vemos cómo juntar todo. Pero el caso que nos falta es cuando son iguales, ¿no? A ver, regresando a la ecuación, si son iguales, entonces nos queda una ecuación muy sencilla. ¿Qué le ponemos? Caso 3. O sea, la ecuación simplemente es esto, ¿no? Esto que tengo un relajo. Ok, aquí está. Ok, o sea, a lo que voy es que ya con esto sabemos cómo resolver la ecuación en distintas regiones. Lo que nos falta es como poder cruzar la región, ¿no? O sea, les digo que el método que vamos a... para resolver estas ecuaciones lo que se hace es que se resuelve en cada una de las regiones y luego, pues uno, no sé, por ejemplo, lo resolvemos aquí y acá, y aplicando o sea, la condición de frontera nos va a decir, nos va a ayudar a determinar estas constantes. Pero la primera pregunta es saber qué condiciones de frontera tenemos que usar. Entonces ya vimos los tres casos y nos falta ver las condiciones de frontera.
Ya ver, les adelanto que... o sea, vamos a llegar a que en la frontera... Digamos, como el potencial es discontinuo, no es obvio qué le debe pasar a las funciones de onda, pero lo que vamos a ver es que las condiciones van a ser que phi es continua y phi también la derivada de phi respecto a la posición. ¿Cómo la pongo? Phi, bueno. También debe ser continua. Eso es a lo que vamos a llegar. Y eso ya nos da, antes de demostrarles, de ver, o sea, de ver el argumento de por qué deben ser continuas, quiero que, bueno, explicar que ya con esto podemos resolver el problema. O sea, ya sabemos cómo se porta acá, o sea, a ver, el método de resolver es resolver en cada región y aplicar las condiciones de frontera, y eso va a determinar las constantes, y eso es todo. Así es como se resuelve este problema, ¿no? De hecho, y sí, como tenemos dos condiciones de frontera, o sea, sobre continuidad en la función de onda y continuidad en su derivada, entonces o sea, para cada frontera vamos a tener dos ecuaciones. A ver, espero hoy lleguemos al ejemplo. Así que mejor no explico más y me apuro para llegar al ejemplo. Y bueno, ¿por qué sería esto? O sea, el argumento va a ser... Les digo que, o sea, estos potenciales discontinuos en realidad están modelando potenciales, digamos, es lo del dibujo de allá arriba. En vez de una cosa así, la modelamos así para ahorrarnos trabajo. Pero en realidad, o sea, podemos pensar en un potencial como una versión suavizada del potencial en cuestión. O sea, como supongamos que esto es B epsilon. O sea que en cada escalón tiene un epsilon, o sea, tiene más bien una recta así para no tener saltos abruptos. Mientras que B de X es el que es así. Y la idea es que, o sea, límite cuando epsilon tiende a 0 de B epsilon X es B de X. Pensémoslo así. Entonces, digamos, para este potencial B epsilon, la ecuación de Schrödinger va a ser pues la misma. ¿Qué? Esto no es nada. En vez de haber una phi epsilon. De hecho, o sea, también queremos que esta phi epsilon tienda a la phi sin la epsilon, ¿no? A la que hemos estado usando. A ver, lo que voy a hacer es pasar esto para el otro lado de la igualdad. A ver, magia del pizarrón, pasa con un menos, y para que quede bonito voy a voltear
la energía y el potencial para poder quitar este menos. Ahí. De la manera más ineficiente posible, claro. Ok, y bueno, esta ya la podemos integrar. O sea, no sé, vamos a integrarla una vez. O sea, integrando... O vamos a poner... Tal vez siguiendo en este... O sea, me faltó ponerle... Epsilon es el ancho de la pendiente esta. Y este punto es x1. Nada más para ponerle nombre. Es el punto donde es discontinuo. O frontera o lo que sea. Entonces, sí, lo que quiero es integrar de... Voy a integrar una vez. Tal vez lo especifico. De x1 menos z. Eta no... O sea, integramos alrededor de la discontinuidad. Y bueno, por teoría fundamental del cálculo, aquí solo hay que evaluar en esos puntos, ¿no? X más eta menos z igual a... Déjenme poner las constantes afuera. x1 menos eta. ¿Y aquí qué va? Va be x menos e. Listo. O sea, lo que queremos ver es que, no sé, para etas muy arbitrariamente chicos, vamos a ver, lo que quisiéramos ver es que esto es 0. Y entonces si esto es 0 para etas arbitrariamente chicos, significa que la función es continua en... aquí es x1. Queremos ver que la función es continua en x1, ¿no? Porque significaría que el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden y por lo tanto es continua. Y a ver, o sea, lo que sigue es decir, como este es muy chico, esto tiende a 0. Para poder decir eso, necesitamos decir que esto es acotado. A ver. Si esto es acotado, pues supongo que en el intervalo solo importa que ahí sea acotado para este argumento. Aquí va el menos. Bueno, y a ver, aquí para qué tengo etas y para qué tengo épsilon, también es la duda, pero, o sea, en realidad el argumento aquí es que lo que queremos argumentar es que esto sigue siendo acotado cuando épsilon tiende a 0. O sea, pero a ver, no les he dicho, o sea, aquí es, sí, este es acotado, pero no he dicho por qué es acotado, en realidad no...
eh, o sea, por propiedades de la ecuación diferencial se ve que es acotado. Tal vez con las soluciones anteriores podríamos verlo, ¿no? O sea, si estamos hablando de un intervalo cerrado y los valores posibles de... Los valores posibles de phi, o sea, bueno, las formas posibles son estas, las senos y cosenos, o la exponencial, o la recta, ¿no? Y todas esas en un intervalo son acotadas. Entonces ya vimos que de todas las formas posibles que tiene esto, igual estoy siendo tramposo, porque eso lo vimos en un lugar donde es constante y aquí no, pero digamos, no nos vamos a meter a tantísimo detalle, solo sí, no lo haremos tan formalmente que esto se mantiene acotado. Tal vez lo voy a poner de una manera como eximiéndome de responsabilidad, que es lo mismo como sale en el libro, pero por ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales. ¿Qué le pongo? Phi. No sé por qué le estoy poniendo acotado, es acotada, es una función. Acotade, no. Pero bueno, no sé, aquí toda esta vuelta es para argumentar que esto tiende a cero y quedamos en que... Esto... tiende a cero cuando eta tiende a cero. Y esto significa que... y también se vale para, no sé, para phi sin la epsilon. Y por lo tanto es continua en la frontera. Y también esto. O sea, con en la frontera me refiero a los saltos de potencial. O sea... No sé si me siguen siguiendo, pero todo este punto, o sea, son las piezas que necesitamos para resolver estos problemas bien. Decir que conocer las soluciones en cada segmento y conocer cómo pegarlas, y ya entonces podemos hacer una solución grande a nuestro problema. ¿Puedes subirle tantito? Ajá. favor? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, otra observación es que la derivada y la función son continuas en esos puntos, pero la segunda derivada sí es discontinua, ¿no? Y esa se ve... ¿Es obvio? Estoy pensando si es obvio que es discontinua. Ah, bueno, sí, se ve de aquí, de hecho. No, porque
o sea, justo esta cosa es discontinua. O sea, sí, bueno, no con la epsilon porque ese caso no es discontinua, pero... O sea, sí, no... Es que quiero decirles que es discontinua, pero... Bueno, imaginen que no está la epsilon, pero... O sea, justo en el punto de discontinuidad, o sea, la función es justo esto, ¿no? Entonces, como esto es discontinuo, esto es discontinuo. Creo que ahí está el argumento. A ver, voy a poner esta conclusión por escrito. Y bueno, aquí también, bueno, vamos a poner una por una, si ve X. ¿Y qué más me falta? Y todo esto se valió para... No sé, esto... Solo se vale para acotado. Ese es otro caso, ¿no? Y de hecho en la tarea les puse un ejemplo de un B de X que no es acotado, el potencial infinitamente profundo. Eso por un lado. Y bueno, hay ejemplos donde quieren hacer como potenciales infinitos. También otro potencial que a veces se usa es una delta de Dirac. Y ahí podría ser discontinua la función de onda, ¿no? O la derivada. Entonces hay ejemplos donde uno no quiere, o sea, pero en general cuando están hablando de potenciales finitos, entonces esto de que sea continua y derivada continua es lo que aplica. Ok, entonces ahora sí, de nuevo ya podemos poner la forma de resolver la ecuación de Schrödinger estacionaria para potenciales continuos por pedazos, lo podemos poner en forma de receta. A ver, receta para... Creo que es más largo el título que la receta. De Schrödinger. Independiente del tiempo. Para potenciales continuos listo. Entonces lo que les he estado diciendo, ¿no? Paso 1, usar para cada región no sé, vamos a ponerle un índice para cada región y no sé qué palabra poner aquí, asignar o definir o usar o phi i de x es, o sea, las soluciones que pusimos arriba, ¿no? A i e a la menos i kx. De hecho sería ki. De hecho i no está tan bueno, vamos a ponerle j, porque ya serían demasiadas i's. Aunque nunca nos preocupa, ¿verdad? Siempre repetimos is y nos vale.
pero bueno, hoy no. Em, Más quiero seguir la misma convención que puse allá arriba. A va con el más. Ok. Más A prima. AJ prima. Ay, me faltó la X. O sea, eso es a ver. Esto fue para... E mayor que B. Phi J de X igual a B J E a la Rho J. No sé si estoy siendo muy repetitivo, pero bueno. E igual a B. Y luego paso 2. O sea, la J son las regiones, ¿no? Entonces, utilizando las condiciones de frontera... Ah, de hecho estoy tapando todo, no me habían dicho. A ver. Ahí está. Que sería, no sé, phi J igual a... O sea, phi J de... Supongo que... Es que nos falta poner el punto de la frontera. XJ. Y... O sea, esto es como en una región y la región siguiente, digamos, condición de frontera, ¿no? Estas son dos condiciones de continuidad. ¿Y por qué uso distintas notaciones? No sé. Nada más aquí le pongo entre paréntesis. Ok, no sé si ahí queda claro. Entonces, ya con esto determinan todas las constantes de integración y tienen la solución. Entonces, hasta aquí, o sea, se supone que con esto ya pueden... bueno. Aquí estoy diciendo que el potencial no es infinito, entonces en principio todavía no pueden resolver el problema de la tarea. Pero... A ver, vamos a resolver el que se parece al de la tarea. El de la tarea es mucho más fácil. Entonces, no sé, pozo finito. A ver si nos da tiempo. Sí. Entonces, a ver, de lo que sabemos de... O sea, bueno, el problema va a ser así. Esto es... Vamos a ponerles nombres. Esto es... B0 de largo. Vamos a poner nuestro cero. Igual siempre podemos elegir dónde poner el cero de energía. Lo vamos a poner acá. Y
Vamos a aprovechar las flechas bonitas porque esto está muy largo. Ok. Entonces esto le llamamos menos a medios. Y esto a medios. Entonces este es el problema que queremos resolver, o sea, y bueno, lo que ya sabemos, o sea, sabemos que aquí debe ser oscilatoria la solución y aquí deben ser exponenciales. Y bueno, hay un detalle más, digamos, y que debe ser todo continuo. Entonces, si aquí la siguiera continuamente como la dibujé, esto seguiría hasta infinito, ¿no? Porque esto debe ser una exponencial creciente o decreciente, pero lo que había dicho es que como queremos que la función de onda sea, o sea, queremos que finalmente, bueno, aquí le estamos llamando phi, o sea, bueno, vamos a empezar desde el principio. Habíamos dicho que phi, hicimos separación de variables o como lo quieran ver. Bueno, no, vamos a partir desde aquí, perdón. O sea, queremos que esto sea integrable y finalmente habrá que normalizar para que la integral dé 1. Pero entonces, para que esto se cumpla, esto no puede ser, no puede irse hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, ahí, a ver, lo que quiero intentar darles es un poco de intuición de cómo es que de cómo es que las condiciones de frontera van a definir los eigenvalores. ¿Por qué vamos a tener eigenvalores discretos? A ver si logramos hacer eso. O sea, les digo que esto tiene que ser acotado. Entonces, tal vez una manera más directa de... O sea, primero dibujé esto y luego dibujé las otras. Y eso tal vez fue un error porque... O sea, como sabemos que tiene que ser continua... Bueno, déjenme hacer esto a un lado para que vean que no puede ser así. Como sabemos que tiene que ser continua, esto, no, que tiene que ser acotada, digamos, estas tienen que ser exponenciales crecientes, esta para acá y esta para acá. Y entonces, bueno, en realidad tendrían que haber tenido el mismo tamaño, las voy a poner en el renglón. Ahí está, ¿no? Aunque bueno, no sabemos que tengan que tener el mismo tamaño, ¿verdad? Eso no lo hemos dicho. Pero como esto va a ser una cosa oscilatoria, o sea, lo que importa es que cuando acabe la oscilación tiene que acabar apuntando hacia abajo. No sé si, o sea, a ver, el eigenvalor que está por determinarse nos va a decir cuál es la frecuencia de oscilación de esto. Si se acuerdan, la K que determina esta oscilación era... en este caso sería E menos... Bueno, sería E más B0 porque entre H barra cuadrada a la 1/2, ¿no? Así la había definido. Y esta es la frecuencia de oscilación de esto. Es el número de onda en realidad de esta cosa. Entonces, o sea, lo que digo es que la frecuencia de oscilación de esto está relacionado con el eigenvalor. Y entonces, solo ciertos, o sea... solo ciertas frecuencias van a quedar, ¿no? O sea, esta que acabo de dibujar quedó, pero si aumentamos un poco la frecuencia, ya no va a embonar la, digamos, ya no se va a cumplir la continuidad de la función y de su derivada, ¿no? En particular lo de la derivada ya no se va a cumplir y entonces hay que subir la frecuencia, habría que subir la frecuencia suficiente, o sea, le subo aún más la frecuencia hasta que pueda dar un periodo completo. Y entonces así es como nos van a salir solo ciertas energías permitidas, o sea, los valores, las energías permitidas son aquellas donde hay un número entero de oscilaciones aquí, de tal modo que cuando empieza apuntando hacia arriba, termina apuntando hacia abajo. No sé si esto les da un poco... Y no hay tantas libertades. O sea, no es un número continuo de valores, ¿no? Va a haber un número discreto de energías para las cuales se cumple que si empieza uno apuntando hacia arriba, termina uno apuntando hacia arriba, hacia abajo, para caer continuamente a esto, ¿no? Y por eso, y es, o sea, las frecuencias de esta onda
van a determinar los eigenvalores del problema. Les estoy platicando esto para darles un poco de intuición, aunque ya con esta que me fui por la tangente, ya no sé si lo podemos hacer analíticamente, pero porque, o sea, lo que hacemos es decir, exponencial creciente, bueno, aquí es exponencial y aquí es oscilatorio, y aplicamos las condiciones de frontera de tal modo que, o sea, la función y su derivada sean continuas, ¿no? Eso es lo que hemos visto, y pues solo hay ciertos casos donde todas esas condiciones se pueden cumplir. ¿Está quedando claro esto? ¿Dudas? Ok, ya a alguien le quedó claro, eso es bueno. O sea, lo que espero es que tengan un poquito de intuición de por qué solo hay ciertas energías, al menos cuando estamos hablando en este rango de energías, por qué solo hay ciertas energías permitidas. De hecho, bueno, ahí es otra historia. ¿Qué pasa si hablamos solo de puras energías positivas, no? Ahí es otra historia que todavía no me meto. Pero a ver, intentémoslo resolver, o sea, ya serios, o sea, cuantitativamente, ¿no? Y vamos a ponerle el nombre a las regiones. Sí, modo serio. No, iba a intentar hacer voz, pero no me va a salir. Y entonces, la solución a la ecuación tiene que ser... No, son las ecuaciones que habíamos resuelto allá arriba. O sea, lo que sabemos, exponencial, oscilatoria, exponencial, ¿no? Bueno, a ver, estamos en el caso, lo que sí es muy importante, caso menor a 0. O sea, el caso E mayor a 0 no nos hemos metido todavía. Lo vamos a dejar para después. Aunque podemos ir anticipando qué va a pasar, ¿no? Para energía positiva. Sí, música de fondo. Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a continuar con la solución de la ecuación de Schrödinger. Bueno, no sé. Ya no nos distraigo. Ah, de hecho, ¿qué hice aquí? Ya perdí la clase. A ver, no. O sea, no, sí tengo aquí el archivo, nada más se escondió. No sé qué pasó. No. Ahí está. ¿Qué sabe qué pasó? Demasiada diversión en el modo serio. No, a ver, lo que le estaba diciendo es que ahorita estamos haciendo el caso donde las energías están en este rango. De hecho, en la tarea les dejé ver qué pasa si tratan de resolver un problema con energías por acá. Y van a ver que, o sea, es lo que estaba diciendo, que no es normalizable porque en realidad la solución para energías menores que la profundidad del potencial va a ser la función... o sea, la única manera de satisfacer las condiciones de frontera es que la función sea idénticamente 0 y esa función no es normalizable, ¿no? O sea, no pueden hacer que esta función les dé 1, esta no se puede normalizar, entonces por eso pasa para energías como por debajo de la energía del potencial. Para energías como entre la base del potencial y esto, es lo que vamos a hacer ahorita, y para energías acá, o sea, lo que pueden anticipar es que son oscilatorias todas, ¿no? De hecho, déjenme dibujar cómo sería. Bueno, luego vamos a platicar más de este caso. Ay, no puedo dibujar. La solución va a ser algo así, pero luego nos metemos en ese caso. Ahorita estamos acá. De hecho, energía mayor a 0, pero... menor a 0 y mayor que menos B0. Ese es el caso. Ahora sí, usamos las reglitas que escribimos arriba, que, o sea, aquí va a ser exponenciales.
a la rho X. No, aquí serían as, bueno, as porque así le pusimos de nombre, no importa el nombre. A la menos. De hecho, este mejor le llamamos 2, ¿verdad? 2. Y 3. O sea, estamos usando esta formulita de, ¿no? Espero no. Bueno, si tienen dudas, pues me preguntan, pero... También creo que muchos de ustedes puede que ya hayan visto esto. Se me hace que lo ven en introducción a la cuántica. Que igual y no lo ven con tanto detalle de por qué es así, pero yo creo que sí lo ven. Al menos así se hace. Bueno, yo lo vi como... Y estas son las condiciones de frontera. Que no lo vi tan justificado. Como que ahorita estamos tratando de subir el nivel de entendimiento. Y también tal vez desarrollar más intuición, no sé. Aquí, como la energía es negativa, para que esto sea positivo le tenemos que poner un menos acá. No se ve el menos, vean. A ver, menos raíz. Y acá... bueno, pues si no lo recuerdan, siento que es más útil que lo platique. Es que también puede que no lo hayan visto, porque les digo que ese es uno de los cursos que creo que puede ser muy variado. Bueno, y a ver, ahora sí. Como... Este rojo está muy agresivo, vamos a ponerlo amarillo. Bueno, es que iba a matar unos términos. Como phi debe ser acotada, entonces podemos matar algunos términos, ¿no? O sea, sabemos que en infinito, este término explota, ¿no? Entonces este se muere. O sea, más bien, no, B3 tiene que ser 0. De hecho, solo voy a matar a este, porque phi debe ser acotada. Y lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? El que tiene que ser acotado es este. Ya ver, ya tenemos las ecuaciones, lo que nos falta ahora es aplicar como una condición de frontera acá y una condición de frontera acá, y así vamos a determinar todas las demás constantes. Porque, a ver, tenemos ahorita 4 constantes que nos faltan, y cada condición de frontera nos va a dar 2 ecuaciones, entonces vamos a tener 4 ecuaciones, 4 incógnitas, y pues ahí ya con eso la armamos, ¿no? Entonces... creo que no nos va a dar tiempo de acabar. Bueno, tal vez si me apuro. No, igual no nos da tiempo, pero hagamos una condición de frontera. La otra va a ser igual. Aunque a ver, podemos ver todo. En menos a medios, la frontera entre 1 y 2 tenemos que, o sea, phi 1 de menos a medios igual a phi 2 de menos a medios implica... De hecho, sí, queda medio engorroso, ¿no? Pero pueden ver que es B1 a la... O sea, no sé, hay que escribir esto
Y hay que escribir esto para menos a medios. A2. Ok. Y luego la de la derivada. Pues es un poco más engorroso, pero a ver, es B1 rho a la... O sea, derivé esto en mi cabeza y lo enchufé. Y lo mismo con los demás, ¿verdad? O sea, creo que hay que hacer lo mismo multiplicando por K todo, ¿no? Ah, sí, va a salir una IK. Es nada más así. Siento que estoy haciéndolo demasiado fácil, pero... Pero bueno, sí es así. No sé, escribiremos esta ecuación y después de estas ecuaciones, o sea, como A y K, bueno, no, de hecho K no es una constante conocida, pero a partir de esto, o sea, vamos a tener las 4 ecuaciones y vamos a poder encontrar las condiciones para que K, o sea, ¿qué valores puede tomar K? ¿Me falta un menos? Puede ser. Sí, aquí, ¿verdad? Sí. ¿Es ahí donde me faltaba? Ah, y además aquí es un más ahora. Plup. Porque lo evaluamos en menos a medios. Pero bueno, aquí hay que hacer todo la maroma. Y como ya no nos da tiempo, solo les quiero dar un detalle. Y es que, o sea, no sé, puntos suspensivos, pero para... No sé, para que vayan haciendo la tarea si no se acuerdan lo del pozo cuadrado, que en realidad también para lo del pozo cuadrado viene, lo del pozo infinito viene en su libro favorito de mecánica cuántica. Pueden agarrar el Griffiths o en el Cohen-Tanouchi y ahí vienen, o bueno, el que prefieran, y ahí viene resuelto. Y la idea es que, o sea, lo que quiero para ese problema es que ustedes pues hagan la derivación por su cuenta para, no sé, para que la tengan fresca, pues. Pero bueno, en el caso, o sea, lo que vimos aquí es para potenciales finitos, ¿no? Y en el de la tarea aquí tienen infinito, infinito, y aquí es cero, ¿no? En ese caso, o sea, la condición de frontera, lo que tienen que hacer, o sea, en ese caso la partícula no puede estar aquí, y entonces la condición de frontera creo que también es menos a entre 2, a entre 2. La condición de frontera es que la función se tiene que acabar acá y acá. Y no sé, la manera de encontrar eso es ver que podríamos hacer el límite cuando la profundidad del pozo tiene infinito en este problema y van a ver que la contribución de estas regiones tiende a cero. Podrían verlo así, pero finalmente para el problema de la tarea en la frontera, en donde... phi de x es igual a 0. Y entonces solo tienen que, o sea, es mucho más fácil de resolver, solo tienen que aplicar la condición de frontera, o sea, phi de x es igual a... ¿No? ¿Qué? Phi de menos a medios es igual a 0 y phi de a medios es igual a 0. Y en realidad ahí, o sea, la condición de que la derivada es continua ya no aplica porque ya no aplica la hipótesis de que el potencial es finito. Entonces solo con esto ya pueden resolver es la única condición de frontera que necesitan. No sé si con esto les estoy metiendo dudas, pero
Entonces, o sea, van a ver que como aquí son senos y cosenos, van a ver que la única solución donde es cero en ambos lados es donde les cabe un número entero de longitudes de onda dentro del, bueno, dentro del potencial, ¿no? Ese es un número entero. No, un número entero de mitades de longitud de onda, ¿verdad? Porque, o sea, esto es media longitud de onda y cabe, aquí caben dos mitades y luego, así va a ser la respuesta. Pero eso les, o sea, con esto según yo ya tienen todos los ingredientes de la tarea. Pero si no, pues ahí me mandan un mensaje y vemos qué falta. ¿Dudas antes de terminar la clase de hoy? Todavía les queda de ver el ejemplo óptico, pero pensé que mejor lo vemos después para ver esto antes de que tengan más tiempo para hacer la tarea. En lo que me atoré la vez pasada. Pero bueno, ahora sí dudas. Les había dicho que estoy seguro que alguien tiene una duda porque son un montón. Está como eso que ven los de probabilidad, que en un salón de más de 30, ya no me acuerdo, la probabilidad de que dos compartan cumpleaños es arriba de 99% o algo así, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, no sé, pero lo mismo aplica para las dudas, ¿no? Son 35. No tendría por qué aplicar, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pues seguirán saliendo dudas. Ya me puse a buscar lo del cumpleaños. También es lo malo de dar clase en la compu, es que uno se puede distraer súper fácil, ¿no? Pero... y esto no se ve nada porque necesitamos fondo blanco. Pero bueno, si no hay dudas, pues terminamos la clase. Pero bueno, igual espero unos segunditos a ver si salen dudas. ¿Cómo le digo? Sale, pues hasta el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Ok, ahí está lo de los cumpleaños. Me quedo aquí viendo esto. Si somos ahorita de 35. Bueno, arriba del 80%. Está bien, ya me fui por la tangente. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Váyase usted. Bye bye.